Tras la muerte de Salomón, el reino unificado de Israel se dividió. Esto ocurrió alrededor del año 931 a.C. Las tensiones entre las tribus del norte y el sur se habían intensificado. Roboam, hijo de Salomón, heredó el trono. Pero su estilo de gobierno, considerado opresivo por las tribus del norte, provocó la ruptura. 10 tribus se rebelaron y formaron el reino de Israel en el norte, con Jeroboam a la cabeza. El reino del sur, con Jerusalén como capital, mantuvo el nombre de Judá. La división del reino marcó el inicio de un período turbulento. Las rivalidades y los conflictos entre ambos reinos se convirtieron en una constante. Esta división también tuvo un impacto religioso. Jeroboam, temiendo que su pueblo fuera a adorar a Dios en Jerusalén, estableció 2 nuevos santuarios en su reino. Colocó becerros de oro en Betel y Dan, desviándose del culto a Yahvé en el templo de Jerusalén. Este acto fue considerado una grave idolatría por los profetas y se convirtió en un símbolo de la decadencia espiritual de Israel. Jeroboam Tersi, el primer rey de Israel, gobernó desde Siquem. Jeroboam era un líder militar experimentado. Había sido designado por Salomón para supervisar las obras públicas. Sin embargo, también era un hombre ambicioso. Cuando Roboam se negó a escuchar las demandas del pueblo, Jeroboam vio la oportunidad de tomar el poder. Lideró la rebelión de las tribus del norte y estableció un nuevo reino. Aunque Jeroboam liberó a Israel del yugo de Roboam, sus acciones posteriores lo alejaron de Dios. La construcción de los santuarios paganos y la instauración de nuevos sacerdotes fueron un grave pecado a los ojos de Yahvé. El reinado de Jeroboam estuvo marcado por la inestabilidad y la guerra constante contra Judá. Su dinastía no logró consolidarse, y sus sucesores se vieron envueltos en luchas internas y asesinatos. El ejemplo de Jeroboam marcó el tono para los futuros reyes de Israel, muchos de los cuales siguieron sus pasos en la idolatría y la maldad. Después de Jeroboam, el reino de Israel experimentó una sucesión de reyes efímeros y violentos. Nadab, hijo de Jeroboam, fue asesinado por Baasa, quien usurpó el trono. Baasa, a su vez, fue derrocado por Zimri, dando inicio a un ciclo de violencia y traición. Omri, un general del ejército, finalmente logró estabilizar el reino, fundó una nueva dinastía y estableció su capital en Samaria. Sin embargo, la mayoría de los reyes de Israel continuaron con las prácticas idólatras de Jeroboam, alejándose cada vez más de Dios. Los reinados de Acab y Jezabel estuvieron marcados por la corrupción moral y la persecución de los profetas. El profeta Elías se enfrentó a Acab, denunciando la idolatría y llamando al pueblo al arrepentimiento. La historia de Elías ilustra la lucha entre la fidelidad a Dios y la tentación de la idolatría que enfrentaba el pueblo de Israel. A pesar de las advertencias de los profetas, la mayoría de los reyes de Israel persistieron en su camino de pecado, conduciendo al reino a la ruina. Mientras los reinos de Israel y Judá se debilitaban por las luchas internas y la idolatría, una nueva amenaza surgía en el horizonte: el imperio asirio. Los asirios, conocidos por su crueldad y ferocidad en la batalla, se expandían rápidamente por el cercano oriente. Bajo el reinado de Tiglat-Pileser III, los asirios comenzaron a conquistar las ciudades-estado del Levante. Israel, debilitado por la división interna, se convirtió en un blanco fácil. Los reyes de Israel se vieron obligados a pagar tributos a Asiria para evitar la invasión. Esta dependencia del poderío asirio marcó el principio del fin para el reino del norte. En el año 722 a.C., el rey asirio Sargón II conquistó Samaria, la capital de Israel, poniendo fin a más de 2 siglos de existencia independiente. La población del reino del norte fue deportada a otras regiones del imperio asirio, dando lugar a las 10 tribus perdidas de Israel. La caída de Israel fue una tragedia nacional que marcó profundamente la historia del pueblo judío. Los profetas habían advertido durante años que la idolatría y la desobediencia a Dios tendrían graves consecuencias. La destrucción del reino y la dispersión de su pueblo fueron la confirmación de estas profecías. En el año 586 a.C., un nuevo capítulo oscuro se escribió en la historia de Judá. El poderoso rey Nabucodonosor de Babilonia
puso sus ojos en Jerusalén. Con un ejército imponente, Nabucodonosor marchó hacia el sur, decidido a someter a Judá bajo su dominio. La resistencia fue feroz, pero insuficiente frente al poderío babilónico. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas y la ciudad santa fue saqueada. El templo de Salomón, símbolo de la fe y la gloria de Israel, fue incendiado y destruido. El rey Sedequías intentó escapar, pero fue capturado. Como castigo, fue obligado a presenciar la ejecución de sus hijos antes de ser cegado y llevado en cadenas a Babilonia. Muchos habitantes de Judá fueron deportados, comenzando un largo y doloroso exilio en tierras extranjeras. Los nobles, artesanos y líderes religiosos fueron arrancados de su hogar, obligados a vivir en una cultura extraña y hostil. Sin embargo, incluso en el exilio, la esperanza y la fe en Yahvé no se extinguieron. Esta invasión marcó el fin del reino de Judá como una entidad independiente y el comienzo de un período de cautiverio y sufrimiento. Pero también sembró las semillas de una renovada búsqueda de identidad y espiritualidad que perduraría a través de los siglos. La historia de los reyes de Israel y Judá es una lección atemporal sobre las consecuencias de la obediencia y la desobediencia a Dios. Los reyes que se humillaron ante Yahvé, como David, Ezequías y Josías, llevaron a sus reinos a la prosperidad y la bendición. Por otro lado, aquellos que se apartaron del camino de Dios, como Jeroboam, Acab y Manasés, condujeron a sus pueblos a la ruina y la destrucción. La división del reino, las constantes guerras y la caída final de Israel y Judá son ejemplos del impacto que las decisiones de los líderes pueden tener en el destino de una nación. La historia de estos reyes nos recuerda la importancia de la justicia, la fidelidad y la obediencia a los principios divinos.